¿Cómo están todos? Baeyapá, Che, Maintei, Pemme, Guaná. Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Voy a compartir en la pantalla el PowerPoint que tengo hoy preparado para todos ustedes y espero que podamos tener un lindo servicio. El título de este sermón es El retorno a la tierra natal original y está basado en el Chongsong-gyeong, es el libro 9, Hogar Iglesia y Mesías Tribal. Vamos a adentrarnos más en este tema porque ¿qué significa retornar a la tierra natal original? En el caso de las religiones, hasta ahora, han hecho un gran aporte, sin duda que han contribuido a la búsqueda de la tierra natal original. Por ejemplo, el budismo ha hecho mucho énfasis en una vida basada en el sufrimiento, o sea, si bien sufrimos, pero la manera de dejar de sufrir que propone el budismo es el desapego a todas las cosas de este mundo, ¿no? Como por ejemplo, uno de los 8 pasos que propone el budismo es tener la intención correcta, ¿no? O sea, renunciar, resistencia al deseo, ¿no? Es como desapegarnos del deseo. También la bondad, por ejemplo, la resistencia al enojo y al sentimiento de rechazo a una persona. También el hecho de no lastimar, por ejemplo, a través de la compasión, y no pensar o actuar cruel, violenta o agresivamente. Estas conductas que propone el budismo son para alejarnos de este mundo, de esta sociedad que tiene muchos hábitos y costumbres que no están acorde con la voluntad original del Creador. Siguiendo un poco el recorrido en cuanto a las otras religiones, el islamismo, por ejemplo, hace mucho hincapié en el puritanismo, que es acorde como es la indumentaria de un musulmán, basado en las propuestas y reglas que puso Mahoma, y de acuerdo a Alá, esta indumentaria que ellos utilizan son más bien para aislarse o separarse de una sociedad que tiene todavía problemas, defectos, y a través de una cierta indumentaria, en el caso de las mujeres, ellas evitan todo contacto con otras personas que no sean de su familia. Eso muestra un poco como que no estamos todavía conformes, no estamos todavía en nuestra tierra natal original, como deberíamos vivir. Estamos como alienados, ¿no? Estamos como en lucha o en conflicto con el actual mundo, ¿sí? Incluso en la parte de la vida matrimonial o en la atracción de un hombre y una mujer, los musulmanes hablan acerca de que la única manera de relacionarte con una mujer es casándote, ¿no? Entonces, cortando ese tipo de vida de tener relaciones prematrimoniales, por ejemplo, ¿no? Como lo presenta fácilmente la sociedad de hoy. En el caso del cristianismo, en 1 Corintios 7:28 nos dice, pero si te casas, no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo os lo quiero evitar. Fíjense que está bien casarse, pero van a tener inconvenientes. O sea, es como que todavía no está la autorización definitiva, final del casamiento. Y una de las razones es porque el maestro no se casó. O sea, Jesús, nuestro maestro, no se casó.
Entonces, obviamente dejó un espacio ahí por completar. En el caso del catolicismo, bueno, han tenido muchos intentos de establecer el celibato como una conducta dentro del sacerdocio, y bueno, pasaron muchos cientos de años hasta que en 1123, en el Concilio de Letrán, finalmente, centrado en el Papa Calixto II, se prohíbe el matrimonio a los sacerdotes, diáconos, subdiáconos y monjes, ¿sí? Hasta que después, en el 1545, a través del Concilio de Trento, ya se oficializa y se da la orden de crear seminarios especializados para la formación de los sacerdotes y se confirmaba la exigencia del celibato clerical. Entonces, esto muestra de que el sacerdocio, aquellos que se dedican al catolicismo, tienen que separarse de este mundo, conectarse verticalmente con Dios, porque las cosas no están bien. O sea, el hogar natal original no está establecido. Entonces, se espera todavía. Entonces, el cristianismo también es una señal de que estamos yendo a esa tierra natal original, pero estamos a medio camino. Por otro lado, el judaísmo y por supuesto el cristianismo también, pensando en el Antiguo Testamento, en la historia de Jacob, nos ilustra que él gana el derecho de la primogenitura a través de un engaño y huye a la casa de su tío Labán, y después de 21 años de estar ahí, donde también padeció engaños por parte de su tío, decide volver a Canaán a reencontrarse con su hermano Esaú. Entonces, ya está dando la pauta de que uno sale de su hogar, se desapega de sus arraigos, de sus lazos emocionales y todo aquello que lo vio nacer, ¿no? Y sale para ir a otra ciudad, a otra comunidad, pero durante ese periodo de tiempo es conectarse con Dios, conectarse con el Creador, sentir cuál es la voluntad del Creador y sobre esa base, una vez incorporada esa voluntad, retornar a su tierra natal y ganar el corazón de su familia, en este caso de su hermano, quien él mismo fue el protagonista de ese cambio de primogenitura. Eso está en el Génesis capítulo del 27 al 36, muy interesante. Bueno, también los israelitas, cuando entraron a Canaán, recuerdan, después de tantos años en el desierto, ellos llegan a la tierra prometida, donde emanaba leche y miel. Todo perfecto, parece que ese era el lugar natal original. Sin embargo, ellos se mezclaron en los hábitos y costumbres con los cananitas, que eran paganos, y perdieron sus hábitos y costumbres y tradiciones centralizadas en Dios. Y esto es una advertencia, ¿no? En los últimos días, cuando la humanidad retorne a la tierra natal, tiene que retornar, pero ya con los hábitos y costumbres desde el punto de vista de Dios. No puedo arrastrar todavía aquello que me muestra una naturaleza contradictoria, un conflicto interior, ¿sí? Tiene que ser basado en hábitos y costumbres celestiales. Bueno, veamos entonces el enfoque de la Federación de Familias para la Unificación y la Paz Mundial, que tiene un punto de vista interreligioso, internacional, intercultural e interracial. Lo que significa que se enfoca puntualmente en la familia y en restaurar el deseo de Dios original, que ahora vamos a desarrollar brevemente. Nos dice así este libro Johnson-Guion, que tomamos hoy como idea principal para poder transmitirles. Dice, en la historia de la religión, las instrucciones eran que las personas se fueran de su tierra natal, es decir, salir
de sus casas y renunciar al mundo. Nunca ha habido algo como esto, una llamada para volver a su tierra natal. O sea, ahora sí estamos escuchando que sí, ya podemos volver a la tierra natal original. Es el lugar donde viven los padres verdaderos, los propietarios del hogar de la tierra natal verdadera. O sea, donde se establece el plan original de Dios, que es centralizado en padres verdaderos y una familia de amor verdadero, es ahí donde se establece la tierra natal verdadera o original. Y estamos en esa época. Sin embargo, ¿qué fue lo que impidió a la humanidad en un inicio establecer esa tierra natal original? Fue la caída, justamente. La caída nos desplazó de la tierra natal. Perdimos el derecho del hermano mayor, la primogenitura. El lado de Dios pasó en segundo plano y Satanás se robó ese derecho. Con el Adán caído, nuestro camino para retornar quedó bloqueado. O sea, para poder retornar a la tierra natal original, no podemos. No podemos porque hemos caído y la caída bloqueó ese acceso. Entonces, necesitamos entender más acerca de cuál era el plan original de Dios. Entonces, de esa manera, nos va a ayudar para poder ver cómo entrar a la tierra natal original. Veamos el ideal de la creación. En Génesis 1:28 nos explica lo siguiente, que la familia es la base, la clave para poder establecer la tierra natal original. Y Adán y Eva eran los hijos de Dios que deberían caminar en busca del amor verdadero, incorporarlo dentro de ellos, ser templo de Dios y formar una pareja entre ellos, reflejando la naturaleza de Dios, de masculino y femenino, en ellos. Y a partir de ahí, tener hijos y ser padres verdaderos para sus hijos, para las familias, sociedades, naciones, mundo ideal, o sea, formar un reino de los cielos tanto en la tierra como en el mundo espiritual cuando después dejaran este mundo físico. Eso nos explica el principio divino, que son las revelaciones que Dios le dio al doctor reverendo Samuel Moon, y quien hizo una investigación de las Escrituras, y no solo se quedó con el libro, la Biblia, sino también fue y se comunicó con los santos en el paraíso para poder chequear la información. Entonces trajo secretos que hasta ahora no habían sido revelados y que hoy por hoy, a través del estudio del principio divino, nos queda más claro que nunca. Entonces, ese plan original no se cumplió, se produjo la caída, o sea que Adán y Eva estaban creciendo y en el proceso hacia el crecimiento de esa familia ideal, hubo una intervención del arcángel Lucifer, como bien lo explica la teología cristiana, donde seduce a Eva y más tarde Eva seduce a Adán y se produce la relación de amor prematura, sin la autorización de Dios. Entonces, esa familia que nace ahí, nace basada en un amor falso, no es en el amor verdadero que Dios deseaba inicialmente, porque está centrado en la motivación egoísta, individualista, privada de Satán o Lucifer, quien le influencia a Eva y más tarde Eva a Adán y así a sus hijos. Nosotros leímos la historia del Génesis, de Caín y Abel. Entonces, más tarde familias, sociedades, naciones, mundo, esto se transforma en un infierno porque viene apoyado en ese amor falso, esa vida falsa y ese linaje falso, ¿no? Entonces, nosotros vemos como que la historia no puede quedar así en realidad, ¿no? No podemos quedar como caídos simplemente, como en un camino sin salida, como mirando un muro, sin poder saber qué hacer, ¿sí? Sino que Dios, desde el mismo momento que Adán y Eva cayeron, comenzó el trabajo de la historia de la restauración, o sea, restaurar a la humanidad para
que primero recupere el punto de donde cayó y segundo, camine lo que no caminó en busca de la perfección de la familia. Entonces, el primer responsable de la historia de restauración fue Dios, que es enviar al Mesías, que es igual a los padres verdaderos. O sea, el Mesías como hombre viene para salvar a la humanidad, ¿sí? Pero solo él como hombre no va a poder, va a tener que establecer un matrimonio centralizado en Dios para que pueda restaurar esa caída de Adán y Eva, que fue acá en la tierra, no fue en el cielo, en las nubes del cielo o en el firmamento. Eso fue acá. Entonces, por eso es que el responsable de la historia de la salvación, o sea, quien realmente carga con la salvación, es el Mesías, que viene como los padres verdaderos y los médicos. O sea, ellos tienen que, es como que hoy en día padres tienen dificultades con sus hijos se van de los hogares, entran en las adicciones, en las drogas, en una vida fácil, en el robo, en el crimen, en fin, y están desesperados, quieren recuperarlo, especialmente si alguien se droga y entonces necesita como de alguien que le solucione ese problema. Entonces van a recorrer cielo y tierra para encontrar la solución de cómo curar a sus hijos para que recuperen su idea original y vuelvan a su hogar y queden con sus padres, ¿sí? Entonces, es una cuestión de vida o muerte y los padres verdaderos llegan como los médicos para salvar a la humanidad, ¿bien? Entonces, pero bien, si bien Dios trabajó a lo largo de la historia y preparó a la humanidad para recibir al Mesías, y el Mesías vino, que fue Jesucristo, la idea original era continuar con ese plan, ¿sí? O sea, en la mente de Jesús estaba el deseo de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? El establecimiento de una familia verdadera, centrado en padres verdaderos. Entonces, Él vino con esa idea, pero en un contexto muy complejo, donde tuvo que ser mal entendido, donde fue incomprendido, o sea, pasó dificultades de todo tipo, ¿no? Donde al final fue torturado y fue crucificado, ¿no? O sea, que el mensaje que Jesús traía era para establecer el reino de los cielos en la tierra, ¿sí? A partir de un matrimonio y de una familia. Sin embargo, como esto no pudo darse, se dio, sí, lo que vemos acá en pantalla, ¿no? Una Trinidad espiritual, o sea, Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo, formando una Trinidad espiritual y todos los cristianos, como hijos espirituales, se conectan y reciben una salvación espiritual, ¿sí? Entonces, la idea era que pasara todo ese mundo caído al lado de Dios a partir de esta Trinidad, ¿sí? Pero bueno, sabemos que esto no es todo, porque es requerible establecer un modelo en la tierra como familia verdadera para que, en definitiva, la humanidad tome ese ejemplo y lo siga y se injerte a ese ejemplo. En el presente, debido a que nuestra comunidad ha llegado a conocer a Dios, su estrategia consiste en ser golpeada primero y luego recuperar lo perdido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender que para volver al lado de Dios, tenemos que ir por un camino de indemnización. Esa indemnización es como un rechazo que recibimos, como una incomprensión que recibimos. Es un poco el camino que Jesús pasó, ¿no? Pero uno tiene que pasar esas dificultades y después
reclamar en un sentido o recuperar lo perdido a través de llegar a la tierra natal original y establecer la familia. Esa familia por la cual Jesús luchó, pero no pudo alcanzar debido a la falta de fe de la gente hace 2000 años atrás. Entonces, pero para eso, para poder llegar a esa tierra natal original, debemos restaurar el amor, la vida y el linaje. O sea, esto que estaba del lado de Satán, ahora pasará al lado de Dios. ¿Cómo va a ocurrir eso? Va a ocurrir a través de la bendición matrimonial. Y eso es la propuesta de la Federación de Familias para la Unificación y la Paz Mundial. A través de los fundadores, a través de los padres verdaderos, proponen ese cambio de linaje de sangre. Pero para eso nosotros también tenemos que practicar el amor absoluto, la fe absoluta y la obediencia absoluta. No relativa, sino absoluta. Absolutamente tener ese amor, esa fe y esa obediencia. Y acá vemos entonces en este gráfico la importancia de la bendición de los padres verdaderos, de salir del lado de Satán, de esa familia caída, de esa sociedad caída, de esas naciones caídas, de ese mundo caído, ¿sí? Y pasar a injertarnos a los padres verdaderos establecidos ya hoy en día. Los padres verdaderos han tenido que pagar un precio, han tenido que sufrir, han tenido que ser rechazados, repudiados, perseguidos, torturados, malentendidos, rumores por todos lados, así como Jesús cuando tuvo el rumor de ser de una secta. Bueno, también los padres verdaderos han tenido que pasar esa situación. Pero, ¿por qué? Porque nada es gratis y Satán no te va a dejar salir de su dominio para ir a otro. Para eso hay que pagar, pero con alegría, ¿no? Si yo voy a un supermercado, voy a comprar un alimento, paso por la caja, pago y me llevo mi alimento. No voy a poder pasar por la caja sin pagar. Bueno, acá en un sentido interno profundo, donde nosotros tenemos que tener agradecimiento profundo y alegría profunda y ponernos en manos de Dios, entonces podemos recibir el perdón del pecado original y poder participar entonces de ingresar a la tierra natal original. Entonces la bendición matrimonial es eso justamente, cambiar el linaje de sangre, centrado en el modelo de victoria de los padres verdaderos, ¿sí? Entonces, esta es la parte clave, digamos, para que todas las religiones del mundo, para que todos los ismos, los ateos, todos los seres humanos deben pasar como por una puerta angosta, ¿no? No es fácil, en la Biblia lo menciona. Amplia y espaciosa es la puerta que nos lleva a la perdición, pero angosta la que nos lleva al reino de los cielos. Así que por eso estamos dando esta explicación, ¿no? Porque ustedes que por primera vez están escuchando, pueden ver que no estamos hablando de una religión más, estamos hablando del camino final de la restauración que la humanidad tiene que ir, ¿sí? Y acá dice, la segunda venida se produce como el representante de Adán y de Jesús, para llevarnos de regreso a la tierra natal original. En ese sentido, debemos comprender bien que en este tiempo, la segunda venida ha tenido que pagar muchísima indemnización y sufrimiento e incomprensión. Fíjense que Hechos 1:11, cuando los discípulos estaban hablando con los galileos, ¿no? Que algunos se abrieron espiritualmente y vieron ascender a Jesús al cielo, le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Bueno, desde esta perspectiva, sabiendo que es requerible que los padres verdaderos se establezcan en la tierra, significa que, ¿cómo lo vieron a Jesús ir al cielo? Malentendido, incomprendido, torturado y crucificado. Bueno, por eso la segunda venida va a tener que pasar las mismas situaciones, sin morir, en este caso, pero va a tener que sufrir. Y fíjense el desenlace de la vida del reverendo Moon y su esposa, Hak Cha Han Moon, ha sido realmente para superar cualquier récord, ¿sí?, de dolor y sufrimiento. No solo nació en una tierra donde fue devastada primero por la invasión japonesa durante 40 años, desde 1905 a 1945, sino que también era una nación muy pequeña, y él conocía el dolor y el sufrimiento ya por haber nacido en una época de tanto conflicto. Y él, predicando sus enseñanzas, fue a Corea del Norte, y el propio Kim Il-sung, que acá lo ven en la foto, que lo está abrazando al reverendo Moon, lo puso en prisión, basado en su sistema, y lo torturó y lo tuvo durante 2 años y 8 meses en Hunnam, donde prácticamente era para morir. Sin embargo, él pudo salir y pudo seguir predicando en el mundo entero. Y no solo eso, sino que Kim Il-sung mató parte de su familia. Acá vemos una foto del reencuentro con su familia en Corea del Norte, en 1991, cuando fue que se encontró con él. Pero se unieron como si fueran Caín y Abel, como si fueran Esaú y Jacob a nivel mundial. Realmente el padre Moon le amó, sinceramente. Fíjense en esa foto, que están tomados de la mano. ¿Cómo puede ser eso, no? Porque generalmente alguien que es maltratado, torturado, o que, digamos, le matan parte de su familia, guarda un resentimiento, un rencor de por vida, y cuando se encuentra con esa persona, si tiene la oportunidad la va a matar, pero él no. Él lo abrazó, lo amó, hicieron planes juntos, y es hasta el día de hoy que sigue recibiendo regalos, tanto el reverendo Moon como su esposa, de parte de la familia Kim. Esto muestra que, bueno, venimos o nos apoyamos en el sufrimiento de los padres verdaderos. ¿Y qué hay con nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos que pasar por dificultades. Fíjense que la directiva en parte de los padres verdaderos es que las familias bendecidas son las que tienen que ir a testificar a su tierra natal, o sea, ir a enseñar aquello que aprendimos basado en el ideal original del Padre Celestial. Al comienzo, cuando escuchamos esto, en mi caso, fue en septiembre de 1982, hasta hoy pasaron 38 años, ¡wow! ¡Cuánto tiempo! Y en esa época, con 20 años de edad, fui a escuchar el principio divino y recibí totalmente la oposición de mi familia. No podían concebir que yo vaya a un movimiento religioso. Cuando empezaron a indagar un poco, vieron que se trataba de la secta Moon, y había muchos rumores. Eran más cosas malas que buenas que se había escuchado hasta ese momento. Mis hermanos me vinieron a sacar del centro y se escandalizaron y me sacaron arrastrando por el centro, por las calles, ¿sí? Toda la gente en los balcones se reía y me miraba. Era todo un escándalo. Fíjense, también mi abuela, que era muy católica, quien me inculcó el catolicismo,
me habló de los últimos días, me regaló un anillo de la Virgen María. Ella se desesperó cuando supo que yo me iba a un movimiento cristiano, se agarraba la cabeza y no podía creer que yo me iba a otro lugar, ¿sí? Yo le dije, algún día me vas a entender. Más tarde ella, pasando un poco de tiempo, escuchó el principio divino y dijo, el reverendo Moon es una buena persona y me dejó dinero para ir a la bendición antes de fallecer. En realidad, pasaron 2 años en que en la mesa de mi casa no se hablaba de mi nombre, ¿no? Y eso posibilitó que yo pudiera separarme aún más de los lazos emocionales, no para perderlos, sino para fortalecerlos desde el punto de vista de Dios y volver a la tierra natal y ganar el corazón de ellos. Y así fue que pasó, ¿no? Mis propios padres, que estaban muy negativos en un comienzo, empezaron a escuchar el principio divino y finalmente decidieron ellos ir a Corea y recibir la bendición de los padres verdaderos en un marco de miles de parejas del mundo entero. Por eso, poco a poco, fuimos formando un fundamento, trabajando en otros países como Argentina, Venezuela, Panamá, por supuesto Paraguay ahora, siempre pensando en la providencia de Dios, y es el tiempo de volver a la tierra natal. Y ya con nuestros hijos, acá pueden ver en pantalla, bendecidos, casados, esperando nuestra hija mayor, esperando una niña que en pocos días más van a ser. Entonces, así podemos avanzar. Y dice el Padre, hasta el presente Satanás ha tomado posesión de su tierra natal, pero ustedes, como Mesías tribales celestiales, me refiero a todas las parejas bendecidas, ¿sí? Y los jóvenes son Mesías tribales celestiales en potencia, digamos, tienen que sacar a Satán de una patada. O sea, todo aquello que está fuera del principio, aquello que es individualista, egoísta, aquello que es netamente para sí mismo, todas esas costumbres deben ser quitadas y debemos instalar la voluntad de Dios, el principio de Dios en nuestras vidas, con hábitos y costumbres sanos, ¿no? Y dice, cuando eso ocurra, los espíritus buenos vendrán y los protegerán. Entonces, por eso estamos en un tiempo donde ya se ha pagado toda la indemnización, ya hemos dejado atrás el sufrimiento, como quien dice, y ahora debemos instalar la verdad en los hogares, ¿no? Y correctamente establecer ese matrimonio original y esa familia original que Dios había planeado en un comienzo con Adán y Eva, que no pudieron cumplir, ¿no? Deben convertirse en los antepasados verdaderos de su tierra natal. El abrazo con lágrimas con su padre y madre será el mejor servicio dominical. Fíjense cómo el padre acá pone énfasis en los lazos familiares, ¿no? Por sobre cualquier otra tradición. Donde vivan abuelos, padres e hijos, esa será la semilla del reino de los cielos. Bueno, ¿quién no quiere esto? ¿No? Pero ahora sí realmente lo podemos lograr a través de los padres verdaderos. Hasta antes de los padres verdaderos eran todas intenciones y esfuerzos e inspiraciones que nos dieron las grandes religiones, pero que todavía no se podían consumar. Pero los padres verdaderos vienen como el resumen de todo ese trabajo providencial de Dios, de todas las religiones, ¿no? Entonces, tienen esa clase de corazón y de abrazar a toda la humanidad, ¿sí? Sin distinción de raza, cultura, lengua, credo. Para concluir, los dejo con esta última frase o párrafo, digamos, de este libro. Dice, la ciudad natal no está basada en el estándar de Adán y Eva caídos. Cuando decimos que vamos a volver a nuestra tierra natal, nos estamos refiriendo a la tierra natal de Adán y Eva no caídos, originales y perfeccionados. Allí es donde se encuentra Dios. Muy bien, espero que
se haya captado la idea de cómo volver a la tierra natal original, ¿no? Y sin padres verdaderos sería imposible, es como un callejón sin salida. Bueno, los aliento a todos a estudiar más el principio divino, estudiar más las palabras de los fundadores de la Federación de Familias y no sentir límites, sino realmente orar y preguntarle a Dios, ¿no? Que si esto realmente me va a guiar, entonces ir hacia adelante. Bueno, muchas gracias y voy a hacer una oración. Querido y amado Padre Celestial, amados Padres verdaderos, querido amado Jesús, gracias por este momento que hemos podido compartir estas palabras, una visión panorámica de tu trabajo a lo largo de toda la historia, pero al mismo tiempo, ¿dónde nos situamos nosotros? Hemos estado viviendo bajo un mundo de pensamientos pecaminosos sin darnos cuenta, pero ahora, a partir del principio divino, podemos darnos cuenta que es un tiempo de salir de esos hábitos y costumbres malos y incorporar los buenos e instalar los buenos dentro de nuestro hogar. A través de la bendición de los padres verdaderos podemos rehacer nuestro hogar y fortalecerlo. No dejarnos influir por la sociedad caída, sino nosotros ser influyentes, pero con amor verdadero, sin despreciar a nadie, sin dejar de abrazar a la gente. Tenemos que abrazar a todos, aún cualquier mal que tengan, cualquier dificultad que padezcan, tenemos que tener ese corazón de amar y perdonar a la gente, porque es la única forma, perdonando a la gente, es que nosotros podemos rehacernos enfrente de ti, Padre Celestial. Gracias por darnos esta guía, este día, este servicio domingo, y te lo ofrecemos a ti de corazón, humildemente, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor, nuestros padres verdaderos y del mío propio, Gustavo Juliano Dueck, una familia bendecida central, Ayú, amén. Aguillé, PM, Jatape, Jasa, Poraite. Dios los bendiga, muchas gracias.